A ver, arranquemos con Leonardo Castañino y el segmento de Historia Argentina. ¿Volvió Castañino o vuelve la Historia Argentina? Adelante. Sí. Aunque algunos oyentes se quejan, discúlpame, porque... Ya antes de... No por ustedes, sino porque no quieren que hablemos de historia. Dice que quieren que hablemos de la actualidad y solamente de la actualidad. Bueno. Pero nosotros vamos a hablar de historia, por eso, para hacerle caso al oyente. Yo quería agradecerle al oyente que llamó el otro día y me citó en un comentario de Sebastián Miranda, y quería aclarar que Sebastián Miranda es un licenciado en historia y que escribió varios libros, entre otros La Tablada, y un historiador serio y muy responsable, ¿no? La vez pasada habíamos hablado de las tropas paraguayas, argentinas, los mercenarios y las tropas brasileñas, y entonces yo quería cerrar un poco el tema con la polémica que hubo entre Mitre y Alberdi. Está obsesionado con Mitre. Porque, sí, obsesionado con Mitre. Alberdi y las provincias del interior decían que la muralla que había que tirar no estaba en Humaitá, sino que eran las murallas del puerto de Buenos Aires. Entonces Mitre se puso Alberdi había estado con Urquiza cuando la Confederación estuvo separada de Buenos Aires, pero después de Pavón se fue. Entonces porque en Pavón, ¿qué pasó? La masonería hizo un arreglo entre Urquiza y Mitre. Urquiza se quedó en la Mesopotamia y Mitre quedó con todo el interior y aplastó a los federales. Juan Bautista Alberdi sintió el golpe, entonces estaba en París. Y en París apareció un folleto, supuestamente anónimo, criticando lo de la guerra de Paraguay. Entonces, enseguida, claro, se lo endilgaron a Alberdi, acá, el diario La Nación, Mitre, Sarmiento. Pero Alberdi no sacó el pie del plato, sino que les presentó batalla, digamos, lingüística, ¿no? Y le dice, esto lo escribe Alberdi, dice: toda la prensa del general Mitre ha recibido la consigna de imputarme el folleto titulado Las disensiones de las Repúblicas del Plata con Brasil, que es el folleto que había salido en París. Dice, me lo endilga como un acto de traición. Que el folleto precitado sea o no mío es cuestión de poca monta, desde que todas sus ideas me pertenecen. O sea, si viene el anónimo, él se hace cargo que tiene las mismas ideas, entonces que apoya, digamos, el folleto. Y agrega después Alberdi en 1867, dice: luego yo he atacado esta vez no por defender al Paraguay, sino por defender a la República Argentina, no para paraguayado, como se dice en Buenos Aires, sino por argentino. Ese es el patriotismo nacional argentino bien entendido. Entonces se arma una polémica bastante fuerte ahí, porque en el diario que en esa época se llamaba La Nación Argentina, que era el diario de Mitre, lo tratan de traidor, sicario, renegado. Incluso Sarmiento lo acusa de ser empleado a sueldo de López. Y Alberdi no solo no se calla, no se queda callado, sino que los ataca a ellos. Le dice: yo por lo menos no participé en caseros con un uniforme extranjero y bajo bandera extranjera, como había hecho Mitre y Sarmiento en caseros, que fueron bajo bandera uruguaya. Entonces, después Alberdi en otra página dice, porque otra de las cosas que se decía en esa época era que los paraguayos habían invadido Corrientes. Entonces, Alberdi le dice: el que entregó la provincia de Corrientes a los brasileros para que le emplearan como una batería contra el Paraguay es en efecto el que ha traído a los paraguayos al suelo argentino. O sea... Claro, que tuvo la necesidad de invadir porque estaban los brasileños ocupando el territorio. Claro, que le había cedido el lugar Mitre. Dice: ¿cuál es la unión que el patriotismo que el general Mitre evita con el mayor cuidado en medio de la crisis actual? La unión de los argentinos en el goce de la renta de 10 millones que todos ellos vierten en su aduana de Buenos Aires. El frenesí de amor por la República Argentina no va a devolverle sus 10 millones de pesos fuertes. Porque ¿qué pasaba? Buenos Aires pedía
dinero en Europa, empeñando a las provincias, pero se quedaba con el dinero. Y después, si las provincias necesitaban dinero, les prestaba su propio dinero, en vez de darle lo que le correspondía. Dice, la unión de Era el Kirchner de aquel entonces. Sí. Dice, la unión decantada deja en pie toda la causa de la guerra civil de 50 años, a saber, la renta de las 14 provincias invertidas en la sola provincia de Buenos Aires. En lugar de unir dos países, dice Alberdi, en lugar de unir dos países, se han contentado con unir dos hombres, o sea, Mitre y Urquiza, en Pavón, que unieron dos hombres. Esto se ha llegado a recoger el fruto de una gran política, es decir, que Urquiza deshaga ahora su propia obra. Bueno, por eso Urquiza lo hicieron sopa, y un compadre de él lo hace mierda. Claro. López Jordán. Dice, la unión del general Urquiza, sigue Alberdi, la unión del general Urquiza con el general Mitre, en efecto no impide que el presupuesto provincial de Buenos Aires, de valer de 10 millones de duros, prosiga en plena unión, garantizándose y pagándose con los 10 millones en que consiste la renta total de la provincia, aún después de 5 años que asignó a esta garantía del convenio de noviembre de 1869. Y no voy a leer todo porque hay un montón de cosas endirigándole precisamente a la oligarquía porteña que empeñaba las provincias. Por ejemplo, en un párrafo dice que Mitre envía al señor Riesta a Londres a buscar 10 millones prestados por cuenta de las provincias, bien entendido, para hacer la guerra al Paraguay, es decir, para desarmar a la nación argentina del único aliado que puede ayudarla un día a reivindicar los 10 millones que Buenos Aires prometió devolverle en el convenio de unión. O sea, Alberdi dice que Buenos Aires se empeña en Buenos Aires, se pide dinero en Europa, empeñando a las provincias para desarmar al único que iba a defender a las provincias, que era Paraguay, porque Alberdi decía que Paraguay era como un bastión en contra del avance brasileño, que además es cierto. Por eso, después ese folleto trataron de distribuirlo acá, y el mitrismo los compró todo y los destruyó. Entonces, Abelardo Ramos, el historiador más contemporáneo nuestro, dice, podrá extrañar al lector que cuando los ejemplares de ese ensayo revelador llegaron a Buenos Aires, centro de la historia bélica del mitrismo, el gobierno adquiriese todos los ejemplares de una sola vez para sacarlo de circulación. Y la prole de Mitre aburre al país desde hace 80 años, perorando cínicamente por la libertad de pensamiento. Es como la actualidad, los mismos métodos, las mismas... Y después, Alberdi se pregunta, dice, ¿qué importa López? Lo que importa a la América republicana es la existencia soberana del Paraguay como garantía geográfica de la Revolución Americana. Si López es un déspota, la geografía lo hace un libertador. Y después agrega, a las ofertas de una libertad interior que el Paraguay no sospechaba de estar privado, su pueblo ha respondido sosteniendo a su gobierno con más ardor y constancia a medida que se le veía más debilitado y más desarmado de los medios de oprimir, y a medida que veía al enemigo más internado en su país y más capaz de proteger la impunidad de toda insurrección. El Paraguay ha probado de ese modo al Brasil que su obediencia no es la del esclavo, sino la del pueblo que quiere ser libre del extranjero. Y quisiera cerrar, digamos, el capítulo con una frase de Alberdi que es bastante reveladora, que la dijo en 1879, y dijo, para consolidar tal redención y uniformar al país en ese sentido, los hombres de Buenos Aires
se enfeudaron a la política brasileña y fomentaron la revolución oriental de Flores, el escándalo de Paysandú, y terminaron con el Tratado de la Triple Alianza para arrasar al Paraguay y obligar a las provincias, socapa de la guerra internacional y merced al estado de sitio, a someterse a la política porteña. Consideré tal guerra como el más funesto error histórico y la mayor calamidad para nuestra nacionalidad. Por eso la combatí desde el extranjero, como lo hicieron Guido Hispano y el mismo Navarro Viola, y como verdadero patriota debía demostrar a nuestras provincias el abismo al que nos conducía tan monstruosa guerra, contraria a los intereses verdaderos del Plata, y que sólo serviría a Brasil para debilitar a sus linderos del sur, consolidar su influencia agresivamente imperialista y legalizar sus usurpaciones territoriales. Muy bien. O sea que acá resume lo que yo vengo diciendo hace bastante tiempo, lo resumido Alberdi, que es una cadena, toda una secuencia. Estrategia británica. Fue la estrategia británica. Claro. Con la guerra hizo mierda aquel que no había contraído deuda y el que era un mal ejemplo para América. Empezó con caseros y terminó con... Después endeudó a todos los países dándole préstamos y después los sometió económicamente a todos.